Hola, ¿qué tal? Soy Esther Crisóstomo y hoy les quiero hablar sobre la felicidad. Mucha gente cree que la felicidad es algo que alcanzar. A veces la confundimos con placer, a veces la confundimos con autocomplacencia. Pero si nosotros vemos la felicidad como eso, pues entonces haríamos que la felicidad esté en un instante, porque la autocomplacencia es me como este pastel, el placer, bueno, pues estoy en el mar, pero es algo que al final del tiempo, pues es temporal, no dura muchísimo tiempo. Y la felicidad puede ser perdurable, no importa que estemos pasando por situaciones adversas. Yo sé que no vamos a pasar por una situación adversa y vamos a estar, ay, qué felicidad, esta situación me tiene devastada, pero estoy feliz. No, se refiere básicamente pues a la actitud. Muchos años se estudiaron las emociones, pero se estudiaban a través de considerarlas positivas o negativas. Y entonces, pues de repente hablaban del miedo, del enojo, de la tristeza y las estudiaban de tal manera de qué es lo que llevaba al ser humano a esas circunstancias. Y entonces, cuando ellos estudiaron esas emociones, se dieron cuenta que las emociones no son ni negativas ni son positivas. Son emociones, solamente son emociones. Son neutrales. Pensábamos que el enojo era negativo, ¿por qué? Porque llevaba a veces a la gente a ser violenta, a ser abusiva. Que la tristeza era negativa porque la gente acababa perdiendo la esperanza por la vida, incluso el amor, el entusiasmo o el gusto por vivir. Pensaban que cada una de estas emociones eran negativas por el impacto que tenían las personas y sobre todo las cosas que detonaban en ellas. Pero cuando se dieron cuenta que las emociones no son ni negativas ni positivas, sino son emociones y son neutrales, entonces incluyeron las emociones como la felicidad. Y entonces en estos estudios ellos pudieron pues descubrir tres cosas súper importantes, ¿no? Y una de ellas es que si nosotros analizamos, ¿no?, las emociones como humanas simplemente, entonces las vemos desde otro matiz o las vemos desde otro perfil. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si nunca en la vida nos enojáramos? Nunca, así nunca. Y la gente tiende a decirte, ay, pues serías muy feliz. Pues fíjense que no. Si nunca nos enojáramos, no sabríamos detener situaciones, ni sabríamos en dónde está el límite, ni sabríamos en dónde, cómo poner un alto. Imagínate que alguien viene y te ofende horrible y tú dices, ay, qué chistoso me ofendiste, qué creativo eres para ofender a los demás. Sería incongruente. Pero el enojo hace que nosotros pongamos un límite y que no permitamos que nadie nos falte al respeto. Básicamente para eso es el enojo. ¿Qué pasaría si nunca sintiéramos miedo? Así, nunca sintiéramos miedo, siempre estuviéramos pues audaces, valientes, osados. ¿Qué pasaría? Bueno, pues a veces la gente te dice, pues lograría todo lo que me propongan. No, si nosotros siempre sintiéramos miedo, si no sintiéramos miedo más bien, nos faltaría una mano, nos faltaría una pierna, ya no estaríamos vivos. Incluso nos ha pasado que de repente cuando te gusta la velocidad y la adrenalina y le aceleras a fondo, llega un punto en que dices, ay no, a lo mejor sí me estoy pasando y quitamos como el piecito del freno, del acelerador y lo vamos colocando en el freno. ¿Por qué? Porque sentimos ese, como ese miedo que te retrae. ¿Para qué? Para salvar tu vida. Entonces el miedo nos puede paralizar. El miedo nos puede anticipar y si me pasa, y si me sucede, y si me subo al avión y se cae, y si emprendo esto y no me va bien, y si voy a tal lugar y llueve, y si manejo y choco. El miedo nos puede anticipar a situaciones que incluso no han sucedido, pero al mismo tiempo regula nuestra vida para no correr riesgos. Entonces, el miedo como emoción cumple única y exclusivamente la función de proteger nuestra vida, de colocarnos en una zona de resguardo. Pero a veces en nuestra mente nosotros la llevamos a que nos impida o nos paralice para lograr o hacer cosas que nosotros seríamos capaces de hacer, ¿no?
Hay gente que dice, no, 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 a mí me da pavor hablar en público. ¿Por qué te da pavor? Porque qué tal y me equivoco, qué tal y fallo, qué tal y no lo hago bien, qué tal y digo tonterías, qué tal y... Pero son suposiciones en su mente que habitualmente son en su contra, ¿no? O sea, lo dicen totalmente en su contra. Entonces el miedo como tal, pues el miedo no es negativo. El miedo es para resguardar mi vida, pero si yo lo utilizo para anticiparme a cosas negativas que incluso ni siquiera me han sucedido, ¿no? Hoy le decía justo a una persona, el hecho de que suceda no quiere decir que te va a suceder a ti, pero tú en tu mente lo estás trayendo hacia tu persona y entonces, ¿qué haces? Te paralizas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ver que la felicidad, el miedo, la envidia, los celos, el entusiasmo, el enojo, no son emociones positivas o negativas, son humanas. Y como tales, el problema no es la emoción, sino las acciones que detonan en nosotros, cómo reaccionamos frente a ellas. Podemos manejar nuestras emociones o al final del tiempo, las emociones nos manejan a nosotros. Así que cuando nosotros analizamos estas emociones y se ponen a estudiar esas emociones, les decía, la primera era, en las investigaciones, la primera conclusión es que son humanas y que tenemos que verlas como lo que son, ¿no? Número dos, otra de las conclusiones a los que ellos llegaron es que la felicidad realmente es un estilo de vida. No quiere decir que no nos van a pasar nunca cosas, sino de cómo nosotros filtramos las situaciones. Se cuenta que una vez un señor estaba a la entrada de un pueblo con su nieto. Y entonces llegó un señor a caballo y le dijo, oiga señor, quiero saber cómo es este pueblo. ¿Cómo que quieres saber cómo es este pueblo? Sí, quiero saber cómo es este pueblo porque me voy a cambiar de casa y quiero saber cómo es este pueblo. Y el viejito le dijo, ¿de dónde viene? No, vengo de 2 pueblos allá atrás. ¿Y cómo es en donde usted vive? ¡Ay! La gente es horrible. Es chismosa, metiche, envidiosa, es grosera. Y empezó a decirle como todas las cosas negativas que había en la gente. Y entonces el Señor le dijo, ah, mire qué casualidad. Así es que ya dígame rápido, ¿cómo es la gente en este pueblo? Es igual, es chismosa, es metiche, es envidiosa, se mete en líos, sí, es igual. Así es que capaz este pueblo tampoco sea para usted. Y el Señor se fue. Y el Señor y el niño seguían platicando afuera de su local. Cuando llega otro señor a caballo, le dice, oiga señor, ¿cómo está? Buenos días. Ay, buenos días. Y le dice, oiga, dígame por favor cómo es este pueblo. ¿Por qué necesita saber cómo es este pueblo? Es que fíjese que por mi salud tengo que cambiarme de residencia y necesito saber cómo es este pueblo. Ah, ¿y cómo es el pueblo en donde usted vive? La gente es amigable, es amorosa, es desprendida, solidaria, ordenada. Ay, la verdad es que lamento mucho dejar ese pueblo porque la gente es increíble, pero por mi salud lo tengo que dejar. Así es que hágame el favor de decirme cómo es este pueblo. ¿Qué cree? Aquí la gente es amorosa, amigable, solidaria, piensa en todos. La verdad es que este también es un pueblo increíble. Y el señor se fue. Y entonces el niño le dijo, oye abuelito, ¿a quién de los dos les mentiste? Porque a uno le dijiste que era un pueblo horroroso y a otro le dijiste que era un pueblo súper lindo. No le dijo a ninguno, yo no le mentí a nadie. ¿Por qué? Porque la actitud es un estilo de vida. Tú decides, ¿no? ¿Cómo te relacionas? Hay gente que va peleándose con todo el mundo, con el que pasa, con el que incluso le sonríe, con el que no le, el que le hizo, el que no le dio el paso, porque habló, porque se movió, porque considera que la felicidad está relacionada con el control y que si la gente no es como ellos dicen, si no dicen lo que ellos consideran que deberían de decir, como ellos lo deberían de decir, si el clima no es, si el trabajo no es, si no opinan igual, si no hacen lo mismo, entonces pues se les acabó la felicidad, porque para ellos la felicidad es un control. Pero felicidad es eso. ¿Cómo reaccionas a las circunstancias? ¿Reaccionas a esa circunstancia a tu favor? ¿Eres capaz de conectar? ¿Eres capaz de dialogar? ¿Eres capaz
de integrarte, eres capaz de ver lo positivo que hay en los demás, eres capaz de reconocer, eres capaz de felicitar, o todo el tiempo tienes ese ojo agudo de en qué se equivocó, en qué falló, qué hizo mal, por poco y era bueno, pues sí, pero le faltaron 2 rayitas, ay, pero es que además somos esas personas quejumbrosas, quejosas, eh, que en todo vemos ese negrito del arroz, o somos personas que valoran, que reconocen, que felicitan, que se alegran. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Por lo tanto, la felicidad no es un destino. La felicidad es un estilo de vida, es una forma en la que nosotros vivimos cotidianamente. Por eso estaba el señor que tenía 3 pelos y le tratan de hacer bullying, le dicen, oye, pero tienes 3 pelos. Y dice, sí, es para hacerme una trenza. Oye, ya nada más tienes 2 pelos, es para hacerme 2 colitas. Oye, nada más te queda un pelo. Ay, pues es que me voy a hacer una cola nada más. Ya no tienes pelo. Bueno, voy a empezar a usar gorra. Entonces, hay gente que va por la vida viendo el bien que sigue. Así como hay gente que va por la vida viendo todo lo que sigue como una verdadera o legítima desgracia. Entonces, bueno, pues la vida, ¿no? Es como nosotros lo vamos visualizando o lo vamos viendo. Así es que nosotros hemos visto, pues, la actitud de las personas y cómo la actitud, bueno, pues finalmente tiene que ver con esa felicidad. Nosotros podemos identificar o darnos cuenta cómo es una persona feliz. Yo tengo una amiga que la cortó el novio casi previo a la Navidad. Y entonces, en cuanto la corta el novio, me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Mi novio me cortó. Yo, ¿cómo crees? Sí, me cortó, ¿tú crees? Y yo ya le había comprado su regalo de Navidad. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? O sea, pensando en su duelo, en el apoyo que podría necesitar. Y me dice, pues voy a tener que ir a cambiarlo por un vestido. Entonces, en automático, es como pensar a tu favor, es como un bien que tiene para ti. Y no se trata de vivir siempre ese positivismo, que es mejor ser siempre positivo que ser siempre negativo. O sea, no se trata de vivir del banco de la ilusión y decir todo es súper maravilloso, pero sí, pues ver la vida con más esperanza, con más gratitud y con más intención, pues de ser feliz. Y número 3, entonces decían, el número 1 es las emociones son neutrales. Todas las emociones son humanas y son necesarias. Y número 2, ¿cuál es el filtro o el cristal desde el que tú pasas las cosas para que tu actitud habitualmente sea positiva? Y entonces el número 3 decía, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos crecer habitualmente? Hacemos crecer y alimentamos las actitudes positivas, la felicidad, la esperanza, la confianza, o alimentamos el pesimismo, la tristeza, la desconfianza, la devastación, que alimentamos y lo alimentamos habitualmente con pues nuestra actitud, con nuestra esperanza, con nuestra felicidad. ¿Cómo se alimenta la felicidad? Bueno, pues puedo no vivir conformado, pero sí puedo vivir agradecido. Puedo sonreír más. Hay personas de, no, no lo voy a sonreír porque va a pensar que algo quiero. No, no lo voy a sonreír porque ya la gente ni saluda. No, no lo voy a sonreír porque se va a poner a platicar conmigo. No, no lo voy a... Y van por la vida como no sonriendo. Como hay personas que todo les causa gracia. Se ríen de todo, se ríen porque se les cayó el vaso, se ríen porque se cayeron ellas, se ríen porque dijeron una tontería, se ríen porque habitualmente favorecen la alegría. Ven cosas que les causan risa. No se ponen a ver el drama, o sea, esos novelones, ¿se acuerdan? Esos casos de la vida real, esa Rosa de Guadalupe. O sea, no se ponen a ver el drama. Si te gusta el drama, pues velo, ¿no? Pero favorece las cosas que te dan alegría, que te dan risa, que te sacan una carcajada. O sea, empieza por eso. Número 2, sé una persona de balance emocional. ¿Cómo me siento? Me siento con esperanza. Escucho una noticia y hago una evaluación y me siento con esperanza.
o escucho una noticia y no, ya esto es lo peor que nos ha pasado en la vida, no va a mejorar, vamos de mal en peor, ya nada más falta que nos caiga una bomba, o sea, nos volvemos catastróficos. ¿Cómo es nuestra balanza emocional? Habitualmente se carga a ser positivo, a encontrar la esperanza o nos volvemos catastróficos. Vivimos con fe, confiados en que Dios es un Dios de amor bondadoso, misericordioso, que de mil y unas maneras piensa en nosotros y está al pendiente de nuestras necesidades, o lo vivimos pensando en lo peor que podría pasar en la vida. Siguiente punto, vivimos con satisfacción en la vida, nos sentimos plenos, confiados. Si nosotros evaluáramos nuestra vida del 1 al 10, ¿qué tan satisfechos y plenos nos sentimos? O decimos, oh, no quiero estar en una evaluación porque es del 1 al 10, estoy en el 2, en el 4, y debe de haber satisfacción en nuestra vida y tenemos que hacer como esta evaluación, en donde está. Siguiente punto, ¿nuestra vida tiene sentido? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida? Justo estamos en un tiempo, todavía no, estamos a principio de año, en el que hacemos esta evaluación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué me planteo para este año? Y a veces nosotros pensamos en propósitos de vida, no quiero decir inalcanzables, ¿no? Pero pensamos en propósitos de vida que no son tan cotidianos. Piensa también en esos propósitos de vida cotidianos, como dormirme un poco más temprano, leer un poquito más, caminar un poquito más, tomar más agua, dejar un poquito más la chatarrita, no sé, cosas que son cambios pequeños, pero que a la larga van a ser significativos porque nos van a dar seguridad, nos van a dar autoconfianza, van a mejorar nuestra salud, nuestra energía. Y por eso es importante no solamente pensar en esas metas de cambiar el coche, hacer un viaje, remodelar la casa. O sea, claro que esas metas son importantes, pero pues hay metas que son cotidianas que deberían de ser pues las más constantes. Necesitamos, además de darle sentido y propósito a nuestra vida, usar nuestra fortaleza de carácter. ¿Cuánta resiliencia nosotros tenemos? ¿Cuánta disciplina? ¿De qué manera nosotros nos sobreponemos a las circunstancias adversas? ¿Por cuál filtro las pasamos? ¿Cómo nosotros las interpretamos? Martin Seligman es un científico que se dedica a investigar mucho sobre el tema de la alegría, de la felicidad, del ser positivo, y él dice nosotros, dice, filtramos la información, dice, cierto distorsionada, tú te platicas cosas que se convierten en tu realidad, no en la realidad, en tu realidad. Por ejemplo, cae un aguacero horrible y hay quien se platica cosas, no, qué horror, va a estar todo mojado, se va a inundar, el transporte público va a oler horrible, todos van a oler a pollo mojado. Y entonces hace una cadena, ¿no?, de cosas que se platican, que se convierten en su realidad. Ya viene molesto, fastidiado, pero apenas está lloviendo, o sea, ni siquiera se ha subido al transporte, ni siquiera ha dejado de llover, pero ya viene nefastiadísimo. Pero hay quien se platica otras cosas y dice, va a oler a tierrita mojada, ya no tengo que regar el pasto ni las plantas, todo se va a poner súper verde. Son las cosas que se platican. Entonces él dice, no dices la realidad, es tu realidad, porque a partir de eso que tú te platicas, pues es finalmente lo que tú vas a vivir. Y cada circunstancia o cada situación, nosotros nos estamos platicando cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro sentido de vida, en nuestro propósito, pues cómo interpretas cada situación de tu vida para poder alcanzar esa felicidad. Son personas que se relacionan positivamente. ¿Qué es relacionarnos positivamente? Bueno, implica relacionarnos desde el respeto. Si alguien ya te dijo 1999 mil veces, y dicen que las mujeres no somos exageradas, que algo no le gusta, y te lo pide de una manera, y te lo pide, ay, qué exagerada, ay, no aguanta nada, pues es que así soy y qué, ese es el respeto.
mira, a mí lo que me hace sentir respetada, validada, es esta actitud, son estas palabras, te lo pido. Entonces, son personas que se relacionan desde el respeto, se relacionan desde el reconocimiento, ¿no? Te felicito, me agrada, me gusta. Son personas que se relacionan desde la solidaridad. ¿Cómo puedo apoyarte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser útil? Son personas empáticas, son personas amigables, son personas que te permiten sentirte bien contigo mismo, no conmigo, sino contigo mismo. Porque a veces te hacemos sentir mal al otro, como no eres, no haces, pero pues es que esa es la persona que es. Déjalo ser quien es y sentirse bien consigo mismo. Son personas que de alguna manera, ¿no? También han aprendido a tener compromiso, pasión y determinación por las cosas que hacen cotidianamente. En su trabajo no se quejan, aman lo que hacen, dicen, amo este trabajo, ¿por qué? Porque me siento útil, porque me da un ingreso, porque me permite desarrollar mis habilidades, porque me permite aprender otras, porque me permite... Y no, a veces decimos, no, pero es que yo no estoy haciendo, yo soy para más, yo debería estar haciendo otras cosas. Pues ve y hazlas. Prepárate para eso que tú podrías estar haciendo, desempeñando. Y una forma de prepararte para esas cosas grandes, fabulosas y notorias que tú podrías estar haciendo es en lo pequeño, ¿no? Dicen que el que en lo poco es fiel, en lo mucho se le va a poner. En estas cosas que tú haces cotidianamente, hazlas extraordinarias, hazlas bien, hazlas con dedicación, hazlas con entrega, hazlas con calidad, ponle pasión, ponle determinación y sin duda alguna te van a catapultar porque alguien lo va a ver, alguien te va a recomendar, porque tú vas a adquirir autoconfianza, porque te vas a sentir muy seguro y vas a hacer eso que tú quieres hacer. Pero empieza en este momento por ti. Empieza por trabajar con pasión y con determinación. Eso va a ser súper importante. Necesitamos además fijarnos no solamente metas, sino fijarnos en las cosas que nos permiten como trascender mejor en nuestra vida. Fíjate en esas cosas, ¿sabes? Yo me siento muy bien cuando me alimento bien, me siento bien cuando trato bien a alguien, me siento bien cuando soy solidario con alguien, me siento bien cuando puedo apoyar a alguien. ¿Cuáles son las cosas que a ti te generan bienestar? Porque les decía al principio, a veces pensamos en las cosas que nos generan placer, pero esas cosas que nos generan placer no siempre nos hacen un bien. Piensa entonces en las cosas que te generan un bienestar. ¿Qué otra cosa nos genera felicidad? Domina tu mente. Si tú dominas tu mente, dominas tu vida. ¿Qué es dominar tu mente? Sé muy cuidadoso de tu diálogo mental. Yo aquí escribí en mi cuaderno, tu mente no puede ser tu peor enemiga, tiene que ser tu mejor amiga. Y a veces nuestra mente es nuestra peor enemiga. Ay, qué tonta, qué burra, qué mensa. Ay, cómo pude haberme equivocado, cómo pude haber hecho esto. Ay, ni que fuera tanto, ni que fuera tan bueno. Y a veces de verdad que somos nuestros peores enemigos. Nadie nos dice cosas feas, nadie nos maltrata, nadie, ¿sabes? Solo nosotros. No, yo sí me digo cosas, yo sí me limito, yo sí digo no podría, yo sí digo las oportunidades son para otros, yo sí diga soy incapaz de eso, o sea, yo soy quien se dice cosas. Nadie me las dice, quien se las dice soy yo. Cuida tu diálogo mental porque ya hemos escuchado en muchos temas, no nada más el mío, sé que has escuchado otros temas quizá de neurociencia, en donde nos dicen, la mente no se manda sola, lo que tú le platicas se convierte en su realidad. Si yo digo no sirvo para nada, soy muy tonta, soy incapaz, pues entonces mi mente no se va a esforzar a conseguir, a conquistar, a hacer, porque ya doy por hecho que no tengo las habilidades o que no tengo las competencias o que simplemente no estoy hecha para ser feliz o para ser exitosa o para ser capaz. Por eso es súper importante que nosotros cuidemos nuestro diálogo mental. Esa sí es mi responsabilidad. Así que la felicidad
no la condiciones. A veces nosotros tendemos a condicionar la felicidad. Cuando yo termine mi carrera, cuando yo tenga un novio, cuando yo me case, cuando yo tenga una casa, cuando mis hijos estén grandes y haciendo su vida y entonces cuando a veces nosotros tenemos muchos motivos para sonreír y muchos motivos para ser felices, pero como tenemos condicionada la vida, entonces consideramos que todavía no somos felices porque está condicionada a. Así que deja de condicionar tu vida, decídete a ser feliz, porque sabes una cosa, a pesar de las vicisitudes de la vida, a esta vida venimos a ser felices. Y no tiene que ver con complacencia, tiene que ver con valorar, aceptar, crecer, mejorar, disfrutar, elegir, visualizar y actuar. Con eso tiene que ver la felicidad. Así es que vístete con la mejor actitud, elige la mejor actitud de tu vida y vas a ver todas las cosas súper lindas que vas a obtener de la vida. Soy Esther Crisóstomo y deseo que tengas un maravilloso día. Bye bye. En su consultorio siempre está Esther, con una sonrisa te sabe entender, a familias y parejas.